Ahora la doctora María Alejandra Torres Viera, médico hematólogo en la ciudad de Caracas, Venezuela, perteneciente a la Comisión Nacional de Linfomas en la Universidad Central de Venezuela y director médico del Instituto de Hematología Oncológica 360 en la Clínica Santa Sofía en la misma ciudad. Feliz y honradísima de estar aquí compartiendo con este grupo maravilloso de expertos latinoamericanos y de otras latitudes en esta primera jornada clínica del grupo GEL. Mi trabajo en los próximos 20 minutos será pasearlos un poco por las nuevas direcciones en el manejo del linfoma de Hodgkin recaído y refractario. Y lo vamos a hacer respondiendo un poco a 4 interrogantes. ¿Es todavía el trasplante autólogo la mejor opción para un Hodgkin recaído y refractario? ¿Existe alguna estrategia pre y post-trasplante para mejorar su pronóstico? ¿A quién le colocaríamos mantenimiento y con cuál medicación o droga? Frente al fracaso de un trasplante autólogo, ¿existe alguna oportunidad para el 2021 con alotrasplante? Y de ser así, ¿cuál sería el mejor puente terapéutico y cuándo su mejor oportunidad? En relación al trasplante autólogo, los trabajos presentados y publicados en Lancet en 2002 por el doctor Norbert Smith del grupo alemán y del EBMT, ya decían en aquel momento histórico que la terapia con altas dosis de quimio y trasplante autólogo superaban al tratamiento con poliquimioterapia agresiva convencional. Y que la sobrevida libre de progresión aproximada a 3 años rendía alrededor de un 40%. Desde entonces, el trasplante autólogo es un estándar terapéutico en primera recaída de todo Hodgkin clásico. Y para el año 2021, la doctora Ana Sureda, presidenta actual del EBMT, de nuevo publica su data confirmando que todo Hodgkin en primera recaída o Hodgkin refractario tiene como primera intención terapéutica un trasplante autólogo en la normativa. Y publicaba además que en las últimas 4 décadas ha habido una tendencia a mejorar la sobrevida global a 4 años, desde un inicio en 35% hasta un momento actual con una sobrevida global de alrededor del 61%. Si hemos mejorado algo en términos de diagnóstico y de imágenes, ha sido el cambio desde una tomografía hasta un CT scan, PET CT scan. Por supuesto, Jack Moskowitz en 2013 nos presentaba su hermosa data de cómo pacientes que tenían un CT-PET negativo al momento de finalizar su estrategia de rescate post-recaída, previo al trasplante, gozaban entonces de una sobrevida libre de progresión y de evento mucho mayor que un paciente que terminaba su tratamiento de salvamento en un estatus positivo en términos de actividad metabólica medida por PET. De tal manera que en ese momento ya se convierte entonces parte del objetivo terapéutico de la estrategia de rescate, obtener una tasa de respuesta metabólica completa antes de ser trasplantado. Pero más recientemente, y de nuevo Moskowitz en 2017, nos publica una intención de modificación de la técnica estándar del PET hacia la movilización de determinar el volumen metabólico total tumoral. Y con eso discrimina aún mejor el grupo de pacientes en riesgo, por supuesto siendo mejor el pronóstico para el paciente recaído que para el paciente refractario y por supuesto para el paciente que no tiene respuesta en términos de volumen tumoral medio metabólico, post-salvamento iría mucho peor. Pero incluso logra determinar que pacientes que son PET negativos o incluso PET positivos, pero que tienen un volumen tumoral medio total bajo, van mejor que un paciente que finaliza su estrategia de rescate después de la recaída y persiste PET negativo, pero tiene un alto volumen tumoral medio medido por un cutoff para el Sloan Kettering de 109.5 centímetros cúbicos. Y en ese sentido, esta nueva forma de medir imágenes podría convertirse en un nuevo biomarcador cuantitativo que pueda medir de manera más exacta el pronóstico y el riesgo post-trasplante de nuestro paciente.
En términos terapéuticos también hemos cambiado. Si hemos cambiado de imágenes, hemos cambiado nuestras estrategias de terapia, desde nuestra poliquimioterapia basada en esquemas contentivos de platino y algunos esquemas que son familiares para nosotros y que de alguna manera sabemos manejar, pero que producen una tasa de respuesta completa baja, y ello se traduce entonces en una sobrevida libre de progresión relativamente baja, cercana al 50-59%. Sin embargo, el advenimiento de nuevas drogas inmunomoduladoras como los checkpoint inhibitors y, por supuesto, brentuximab vedotin, hacen de inmediato un pase automático de su combinación posible con quimioterapia de acuerdo a su perfil de seguridad y eficiencia que definitivamente permite la combinación. Y en esta combinación, entonces, nosotros logramos, combinando quimio o poliquimioterapia con bendamustine, o combinamos quimio con poliquimioterapia con inhibidores de checkpoint inhibitors, conseguimos unas remisiones completas muchísimos mayores que se traducen entonces en una sobrevida libre de progresión mucho más alta, que son entonces ahora cercanas al 80-90%. Pongamos atención a este esquema en particular, pembrolizumab con gencitabina, vinorelbine y doxorubicina, porque vamos a hablar de él al final de la charla a propósito de la presentación más reciente de Moskowitz en Chicago en abril 2021. Si es conveniente la combinación con poliquimioterapia, pues bueno, lucía lógico que el próximo paso era combinar dos inmunomoduladores y hacer un esfuerzo quimio-free. Esta presentación de nuevo Moskowitz en ASH 2019, combinando nivolumab con brentuximab vedotin. Fíjense ustedes que en el paciente que obtiene remisión completa, la sobrevida libre de progresión a los 2 años es 92%. En el grupo global, sobrevida libre de progresión a los 2 años, 79%. Y en el paciente que obtiene revisión post-trasplante, estaba positivo y negativizó al trasplantarse, la sobrevida libre de progresión es 89%. Es decir, es una opción tremendamente atractiva que nos libera de la toxicidad y la posibilidad de compromiso de la recolecta utilizando drogas de inmunomodulación estrictas sin quimioterapia. Entonces, esta combinación de nivolumab con brentuximab rendía una sobrevida libre de progresión de 79% sin trasplante en el que no es susceptible a trasplante y de 92% en el paciente post-trasplantado. Por supuesto, las combinaciones con 3 inmunomoduladores realmente no fueron mayormente diferentes, y de nuevo la combinación de nivolumab con algún esquema contentivo de platino pre-trasplante, 90% de respuestas globales, 100% de respuestas globales, perdón, y 90% de respuestas completas, una estrategia que rinde más o menos la misma sobrevida libre de progresión que el tratamiento sin quimioterapia. En términos ahora de consolidación, conocemos todos el protocolo ATERA y sus resultados, que fueron de nuevo publicados por Moskowitz en 2018, 5 años de seguimiento. Recordemos que eran pacientes considerados de alto riesgo y se consideró alto riesgo primarios refractarios recaídos antes del año o con enfermedad extranodal, sometidos a placebo versus brentuximab vedotin por 16 ciclos, y esto nos daba una sobrevida libre de progresión en beneficio del grupo con brentuximab vedotin del 59% versus placebos 41% a los 5 años. Importante, esta consolidación daba en el término de la evaluación a los 5 años una sobrevida libre de progresión a los 24 meses, 65 versus 43, pero incluso en pacientes PET negativos, y todavía más, utilizar brentuximab vedotin en pacientes no susceptibles a trasplante, que obtuvieron remisión completa con la medicación, el 35% de estos pacientes a los 5 años sigue negativo en un plato que se considera curado. Desde el punto de vista de factores de riesgo, Moskowitz recomendaba la administración de mantenimiento en la posibilidad de al menos uno de los siguientes factores de riesgo: una duración inicial de la remisión menor de 1 año, un PET positivo previo al trasplante, más de 2 estrategias de salvamento, presencia de enfermedad extranodal y síntomas B al momento de la recaída antes del trasplante.
Si la combinación era atractiva antes de trasplante, la consolidación sigue siendo atractiva, combinación de drogas sin quimioterapia y de nuevo nivolumab en esta oportunidad con brentuximab. El racional del estudio era, bueno, estamos usando cada vez más brentuximab vedotin en primera línea. Sabemos que se comporta muy bien como consolidación post-trasplante, como monodroga, pero tiene una toxicidad de 90% de neuropatía periférica. Usarlo antes y después con ese número alto de ciclos podría ser complicado, y por eso la combinación quizás podría ser que redujéramos el número de ciclos a administrar. Y con eso, fíjense ustedes los resultados presentados por Alex Herrera de City Hope en ASH 2020. Y esta es la curva. Quiero que vean, simplemente para recordarles, la curva de Atera en la consolidación cuando tenemos un factor de riesgo, 2 factores de riesgo o 3 factores de riesgo. Y la curva que obtenemos ahora con la combinación de brentuximab más nivolumab en términos de riesgo. Un factor de riesgo 93%, 2 factores de riesgo 96%, 3 factores de riesgo 83%. O sea, realmente esta combinación es tremendamente atractiva como consolidación en el paciente de alto riesgo post-trasplante. Y fíjense, les comentaba que pusiéramos atención a esta estrategia de pembrolizumab con gencitabina, viravirine, doxorubicina liposomal, porque en esta presentación de Moskowitz en abril de 2021, a propósito de la celebración del Congreso Especializado de Linfomas, celebrando al doctor Ultman, él presentaba una data de que 4 ciclos de esta estrategia, CT-PET negativo, pero además de negativo, negativo en términos del volumen metabólico tumoral total, y midiendo perfil de citoquinas, complejos celulares inmunológicos en la muestra, DNA circulante en sangre, amplificación o no del cromosoma P24.1, y por supuesto un complejo panel de inmunistoquímica más beta-2 microglobulina. Si ese paciente era negativo y tenía aspectos de buen pronóstico, iba simplemente a 13 ciclos de brentuximab como mantenimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eventualmente el paciente no susceptible a trasplante podría tener una excelente opción, y la segunda, porque es el primer reto que se hace a la posibilidad de trasplante en primera remisión en estrategias de tratamiento combinando inmunoterapia. En términos ahora del paciente que recae post-trasplante, y en ese sentido ya sabíamos a través de los pivotales de brentuximab vedotin que la monoterapia con esta medicación produce sobrevidas libres de progresión a los 10 años 63% y a los 5 años casi 60%. La checkpoint inhibitors en este marco de recaídos post-trasplante, nivolumab, una respuesta de 69%, y pembro, una sobrevida libre de progresión a los 18 meses de 82%, y global de 100%. Es decir, son opciones que como monodroga en la recaída post-trasplante son absolutamente muy buenas. Pero de nuevo, estamos en la combinación, y la combinación de brentuximab más nivolumab en pacientes con alto riesgo y recaídos post-trasplante. Fíjense que este grupo es un grupo que había tenido al menos 3 terapias previas, 43%, 32% progresaban después de un autólogo, 11% progresaban después de un halogénico y 21% habían recibido ya nivolumab. En la combinación, la respuesta global es 100%, la respuesta completa 66%. De nuevo, combinaciones de inmunoterapia muy efectivas para pacientes recaídos post-trasplante, monodrogas o combinadas. Y ahora, claro, cuando uno se pregunta quién es mejor, Nivo o Brentuxi, Keynote 2004, una presentación del doctor Kuruvilla de Canadá, ASCO 2020, un abstract hermoso donde se pretende evaluar pembrolizumab versus brentuximab vedotin en pacientes recaídos o refractarios a no susceptibles a trasplante, recaídos post-trasplante autólogo, y seguimiento en el término del tiempo, y la evaluación al año estaba rindiendo una duración de la remisión que favorece al grupo en pembrolizumab 20.7 meses versus 13.8 meses. Pero además, pembro tuvo una respuesta global de 65% versus 54% para Brentuxi. Y como lo ven en la curva, la diferencia favorece definitivamente al grupo de pembrolizumab.
Con esto pareciera que el estándar post-recaída de un trasplante autólogo es el rescate con pembrolizumab como mejor opción terapéutica. Sin embargo, quiero hacer dos acotaciones. La primera, la media de tratamiento en términos de terapia para el paciente en el brazo de pembrolizumab fueron 305 días. La media de tratamiento del paciente en el brazo de brentuximab vedotin, 146 días. Estamos hablando de una administración de drogas en términos no iguales, y la causa probablemente es simplemente la neuropatía periférica. Y en términos de la posibilidad entonces de que ese paciente recaído por posautólogo pueda ir a un halo, siempre en Hodgkin el halo es conflictivo, alta tasa de mortalidad, alta incidencia de GVH crónico, y bueno, por supuesto un porcentaje de infección tremendamente alto, además de recaídas. Entonces, bueno, inicialmente teníamos cierta angustia con los inhibidores de checkpoint inhibitors y brentuximab vedotin, pero fíjense las curvas, y esto es antes del trasplante, no en checkpoint, y esto es antes del trasplante brentuximab o no brentuximab. Vean ustedes cómo se comporta la presentación de la doctora Sureda ahora en IJA 2021. Y fíjense ustedes, estos son los tres grupos: pacientes que tienen un donante idéntico, pacientes con un donante idéntico no relacionado o pacientes con un donante tipo haplo. Y esto se relaciona con la incidencia de mortalidad, y esta es la curva de incidencia de recaídas, y esto es la sobrevida global o la libre de progresión, y esto es la tasa de GVH, básicamente muy parecidas. Y la clave aparentemente está en la combinación, no solamente en la utilización de un donante haplo, sino en la utilización de ciclofosfamida como estrategia para prevenir GVH. En términos, en cambio, del halo en el mundo americano, Dr. Moskowitz 2018 comentaba a propósito de una pregunta clave de si esos pacientes eran importantes llevarlos a esa segunda acción toda vez que está creciendo de manera muy atractiva. Y su comentario fue: algunos pacientes post-trasplante autólogo pueden ser curados con radioterapia, dependiendo del estadio y el número pronóstico inicial, con brentuximab vedotin o con checkpoint inhibitors. Y uno debe ser entonces muy juicioso antes de recomendar ser llevados a trasplante halogénico de inmediato. Yo creo que hay que tener un lapso de espera, según Moskowitz, donde uno pueda discriminar mejor qué paciente podría requerir el riesgo de mortalidad que significa el halo y qué paciente podría mantenerse todavía en esa estrategia. Recuerden que les dije que hay pacientes post-trasplantados que hasta en un 30%, si obtienen respuesta completa, se mantienen en un plató que ha sido duradero. Con eso llegamos al final de la charla, con esta presentación hecha por el doctor Alex Herrera ahora mismo en agosto de 2021. Y fíjense, estrategias de salvamento: si el paciente previamente había recibido brentuximab vedotin o un checkpoint inhibitors. Si la respuesta es sí, solamente salvamento con poliquimioterapia. Si la respuesta es no, él combinaría las dos drogas y no haría quimioterapia contentiva de platino previo al trasplante. Por supuesto, post-trasplante y de acuerdo al riesgo, pacientes de alto riesgo ya los consideramos quiénes son. Estrategias de consolidación que la haría con brentuximab vedotin y no con la combinación. Y en el paciente múltiplemente recaído o recaído post-trasplante autólogo, de nuevo la pregunta: ¿recibió o no inhibidores de checkpoint o brentuximab? Si recibió brentuximab, cambiamos a checkpoint, y lo contrario, si recibió checkpoint, usamos brentuximab, y si no ha recibido ninguno de los dos, él preferiría en este contexto a checkpoint inhibitors. Por supuesto, América no contempla una tercera casilla aquí de halotransplante, pero si estuviéramos en Europa, por supuesto que habría una casilla donde esta medicación sería el puente para un halotransplante. Y con eso, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad con GEL.